Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Agro? Bienvenidos a esta tercera temporada de su podcast, donde saben perfectamente que estamos hablando o siempre hablamos de temas referentes a la agricultura, a la agronomía y diversos temas también con la zootecnia, con el uso eficiente del agua. Bueno, hoy estamos de manteles largos, es iniciando una nueva temporada, nuestra tercera, y hoy nos engalana con su presencia nada más y nada menos que un invitado sumamente especial para un servidor y para todos pues, los egresados también de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y también para los de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que el doctor José Manuel Palma García pues es médico veterinario de profesión y es doctor en ciencias, también egresado de la maestría por parte de la UNAM, y pues hoy nos engalana con su presencia. Hoy él es, si no mal recuerdo, él es el coordinador académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, profesor investigador de tiempo completo, y pues bueno, hoy será un episodio sumamente espectacular, sumamente lleno de mucho conocimiento, ya que estaremos hablando sobre el uso de la biotecnología en la agricultura orgánica. Estaremos hablando también sobre cómo manejar nuestros cultivos con la menor carga química posible, tratando de buscar un residuo cero, ya que como sabemos, pues el futuro de la agronomía es estar produciendo de una manera sana, de una manera inocua, sin usar tanto agroquímico y utilizando al máximo los recursos, tanto renovables como no renovables, como lo son el cuidado del suelo, el cuidado del agua. Pues bueno, no los quiero hacer esperar más, queridos amigos que nos ven a través de Hablemos de Agro en nuestras distintas plataformas de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Spotify. Pues bueno, el doctor José Manuel Palma García. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio que han abierto para poder hablar del campo en general, no solamente de la agronomía, de las actividades agropecuarias, porque habría que pensar que muchos de estos elementos los vemos separados. Cuando nosotros hablamos, dices agronomía, y de repente uno se está pensando en la parte de la agricultura solamente. Y tendríamos que meditar que a través del tiempo, por la situación de la Revolución Verde, por la visión de intensificar los cultivos, la producción animal, la producción forestal, se ven separados y te especializas en cada uno de ellos. Sin embargo, la realidad te dice que tienes que meditar en retornar, en integrar, y entonces tenemos sistemas que deben de integrar tanto la agricultura con la ganadería o la ganadería con la parte forestal, o los tres juntos, o la agricultura con la parte forestal. Es decir, son sistemas que no son monocultivo, sino que tenemos que meditar, tenemos que integrar. Y esta planicie costera de Colima, en donde está Armería, Tecomán, Manzanillo, vemos que tiene elementos que a través del tiempo muchos productores con una visión, con una interpretación de sus terrenos, hacían esta estrategia. Y que también por modas, por fuerte presión sobre ellos o por interés solamente económico, pues basaban en monocultivo. Entonces es una primera aproximación que tendríamos que meditar, verlo de otra manera. Excelente. Pues ven, hoy va a ser un episodio lleno de conocimiento, pero pues vámonos por partes. En Hablemos de Agro, pues siempre vamos de lo particular ya hasta lo general. Y pues hoy, antes de seguir hablando del tema de estas integraciones, doctor, queremos, o nuestros visualizadores quieren conocer quién es el doctor José Manuel Palma, de dónde es originario, por qué decidió estudiar medicina veterinaria y zootecnia, y por qué después integrar las otras ramas donde usted se ha desempeñado. Me gustaría que empezáramos por esa parte. ¿De dónde es usted originario, doctor? Bueno, yo nací en el Estado de México, en un lugar que se llama Sinacantepec, muy cerca de Toluca. Viví mucho tiempo en el Distrito Federal. Yo soy egresado de la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
Luego hice mi maestría allí en la UNAM, también en el campus central, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y mi doctorado lo hice aquí en la Universidad de Colima. Fui la primera generación de un posgrado que le llamamos posgrado interinstitucional en ciencias pecuarias. Entonces yo me especialicé en la producción animal. Me he dedicado mucho tiempo a rumiantes. En el caso de rumiantes, nosotros en el trópico tenemos un problema sustancial, que es la estacionalidad. Tenemos 8 meses de secas con 4 meses de lluvias. Por lo tanto, hay una disponibilidad de forraje suficiente en las lluvias, un excedente, y en las secas, pues no hay forraje. Sí. Y durante muchos años me he dedicado a generar tecnologías que resuelvan esta situación. Entonces hemos trabajado con caña de azúcar para la ganadería, desarrollando ensilaje de caña. Nosotros a nivel, sí hay muchos trabajos que se hicieron, esa fue una demanda, esa es una de las cosas que nos ha tocado explorar, que te demanden la tecnología, si te demandan te obligan a estudiar, a proponer, a hacer cosas, y allí también se vuelve un vínculo importante, porque no vas a trabajar, no vas a estudiar, no te vas a especializar porque se me ocurre o porque me gusta, sino te estás buscando soluciones a nuestro campo. Y ese es allí donde también está parte de mi vida, porque yo cuando era estudiante pensaba en 2 cosas. Una, yo quería ser un científico, entonces yo me declaro ante todo el mundo que soy un científico porque tengo 38 años, me he formado con una maestría, con un doctorado, pero me he dedicado a trabajar en investigación. Y esta investigación siempre he pensado que tiene que tener un usuario, nuestros productores, y resolver nuestros problemas que están en el campo. Entonces, en la parte de rumiantes, de bovinos, tanto pastoreo como utilización de forrajes de corte, le hemos dedicado mucho tiempo de nuestro trabajo de investigación. Y luego la otra es la parte de cómo aprovechar mejor estos forrajes, y junto con un gran investigador de Cuba, con el doctor Humberto Jordán, participamos en desarrollar, él por su lado y después yo viendo qué era lo que estaba haciendo, desarrollamos un suplemento que le llamamos activador ruminal y una estrategia súper interesante para utilizar forrajes de baja calidad. Es decir, no solamente es tener forrajes en la época en donde no hay para darle de comer al ganado, sino además los forrajes que haya, que son de baja calidad, puedan ser aprovechados por el ganado. Y eso pues se vuelve una herramienta súper interesante. Y eso implica que tienes que dejar de comprar concentrados como los conocemos, o que tienes que dejar de utilizar excesos de grano como lo conocemos. El país tiene una dependencia de grano amarillo, de maíz amarillo, para los pollos, para los cerdos, pero también para el ganado, porque las engordas utilizan dietas que le llaman dietas calientes, son dietas altas en grano y que tú tienes que comprar. Entonces, si el maíz está barato, pues la gente está muy contenta, pero apenas empiece a subir, están en crisis. Esa es una situación. Y la otra situación es que te genera un tipo de carne. Todo el mundo quiere comer un corte y dices, esa carne es de calidad, porque es muy suave, porque la grasa es blanda, pero tiene un montón de grasa. Eso demanda una cantidad de energía que tiene que utilizar el animal para almacenarla. Y entonces, como país, estamos dependiendo de esa tecnología, y desde nosotros, desde la Universidad de Colima, desde lo que hacemos con otras gentes, decimos el pastoreo es una herramienta. Nosotros tenemos un volumen muy alto de fibra, y esa fibra, en una época, en el paradigma de que no se podía utilizar o que daba bajos rendimientos, te puedo decir ahorita que con la tecnología que tenemos se puede aprovechar perfectamente. Y luego la otra, nosotros al estar en el trópico tenemos árboles, y árboles que son forrajeros, y árboles que te pueden dar sombra, y árboles que te van a dar suplemento y alimento en una época en donde no se produce. Entonces, mi visión de investigación durante muchos años caminó hacia esa historia, y bueno, obviamente yo le he dedicado mucho tiempo a esto. A nivel nacional ahorita estamos organizando la 12ª reunión nacional en sistemas agro y silvopastoriles, junto con la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo soy presidente del Colegio Mexicano de Agroforestería Pecuaria, que implica sistemas agro-silvopastoriles y silvopastoriles. Y esa es una tecnología para la ganadería, para generar una ganadería sostenible, para generar una ganadería ambientalmente amigable, que utilicemos los recursos locales. Y aquí viene una situación de reflexión para la agricultura. Hay muchos recursos que tenemos, pero siempre estamos pensando en que nos tienen que vender o que no tenemos que producir.
Y en esa situación de un breve recorrido por lo que he hecho en mi vida académica, pues me fui aproximando a una visión de agroecosistemas, tratar de ver no solamente el ganado, sino ver el agroecosistema en donde está inserto. Y luego la otra es también un enfoque de agroforestería, que es lo que estoy hablando, y también de agroecología. Entonces, la vida me llevó hacia la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y allí me pidieron que diera agroecología y agricultura orgánica y bueno, teniendo estas bases y esta experiencia, pues para mí no se me hace tan complicado, porque vas viendo tú cómo interpretas a la agricultura. La agricultura es un agroecosistema y viene de la ecología. Con bases ecológicas tú puedes entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, muchas veces por las visiones, por la formación, solamente ves un cultivo y tú dices el monocultivo. Ves limones y es solo limón. Ves banano y ves solo banano. Ves papaya y es solo papaya. Y se te olvida que para que se pueda desarrollar esas condiciones debe de haber una serie de factores que permitan que esté mejor el cultivo. Sí. Y esa es parte de la reflexión que estamos tratando de brindarle a los chicos, tratar de que tengan una visión, a los nuevos agrónomos, que tengan una visión integral, una visión holística, una visión de reflexión, una visión de crítica y de autocrítica, en donde no solamente sean usuarios de las tecnologías, en donde no sean usuarios solamente de los productos químicos y se los prendan y ya, se los aprendan y los apliquen y ya sin ningún cuestionamiento. Y es allí en donde la agroecología y la agricultura orgánica tiene que ser muy reflexiva e invitar a los estudiantes, pero a todo mundo, porque estamos haciendo daños al ambiente y con un afán netamente productivista, netamente economicista, pues dices, no te importa. Sí. Entonces aquí viene la visión sostenible porque está diciendo es la sociedad, pero también es el ambiente y claro, es la economía. Nosotros no estamos pensando que la gente sea pobre, ni estamos pensando que no gane, no, al contrario, que se desarrollen las estrategias, las tecnologías con esa visión, pero que también entendamos que necesitamos conocer más el ambiente, cuidarlo, favorecerlo, buscarlo y fomentarlo y que entre todos entendamos que necesitamos. Y hay una pregunta muy simple que surge, ¿eh? ¿Qué comemos? Porque además al hablar de agronomía o al hablar de actividades agropecuarias, la gran pregunta es ¿qué comemos? Y nos tendría que preocupar porque entonces como consumidores tendríamos que pedirles o plantearles a la gente que produzca, pues que necesitamos alimentos sanos. Así es. Y no solamente tienen que ser de exportación, es decir, como la gente lo puede pagar, entonces come sano. Y los que no podemos pagar, no comemos sano, eso no puede ser. Sí, Es una premisa errónea. No podemos segmentar y decir, el que tenga el dinero para pagar un producto orgánico o de exportación, ese no se va a enfermar o va a comer siempre bien. Y lo que se quede nacional es porque es para la gente que no lo puede pagar. Creo que ha sido uno de los errores que hemos venido cometiendo como sociedades en hacer esa distinción. Y ya lo decía un ponente que estuvo también aquí con nosotros, y es producir parejo para todos. O es sano para todos o no va a ser sano para ninguno. Y la mentalidad del agricultor y del agrónomo y del veterinario, de toda la persona que se dedique a producir un alimento que va a ser para nosotros, tiene que cumplir esas bases, que es que al momento de producirlo sea inocuo, que no te vaya a hacer daño. Mencionaba usted mucho esto, doctor, es un gran recorrido el que lleva, la verdad lo escucho con todo lo que han hecho y es bastante prometedor y ojalá que muchos que hoy son sus estudiantes o que también fuimos sus estudiantes puedan seguir compartiendo esa visión y estar comprometidos en quitarse de la cabeza el vender por vender. El vender un agroquímico, el vender un foliar, el vender... No, más bien hay que asesorar de una manera coherente, de una manera pensante y acertante a lo que se esté presentando en el cultivo, ya sea un monocultivo o si tienes diferentes cultivos. Usted decía ahorita dos cosas, decía un forraje de calidad y un forraje que no tenga calidad, pero que te hace suplementarlo con algo que ya está formulado. Para los que nos escuchan, doctor, a veces, ¿qué es un forraje de calidad o cómo mido un forraje de calidad contra un forraje que no tiene calidad? ¿Cómo podríamos explicar o
cómo se lo podría hacer entender a la gente? Es muy sencillo. Una planta tiene una vida determinada. Si hablamos de pastos, te vas a dar cuenta que los pastos tienen una edad, la hoja tiene una edad de 45 días máximo. Entonces, mientras más tierna sea la hoja, que tú puedas tener hojas que el ganado pueda consumir de 20 días, de 25, de 30 días, lo que te está diciendo que todos los materiales solubles que están allí o algunos materiales que están formados los puede aprovechar rápidamente el ganado y eso le llamamos digestibilidad, es decir, que son más digestibles. Los nutrientes están más disponibles y por lo tanto esa disponibilidad la pueden degradar. Y los rumiantes tienen un rumen, un órgano, un estómago que es muy rico en agua, muy rico en bacterias, en hongos que van a degradar la fibra, pero también les cuesta trabajo degradarla si el forraje es viejo. En la medida que se vuelve más viejo, se vuelven más leñosos y esas estructuras son más difíciles de degradar porque se incrementa celulosa, lignina, que son conceptos químicos de componentes de los pastos, pero se incrementa la lignina, que no es un carbohidrato y que hace un entramado difícil de desdoblar. Entonces, para la gente que nos escucha, pues no es lo mismo tener un pasto estrella, un guinea, que lo estén cortando en 25 o 30 días, a que tengas por ejemplo, punta de caña o rastrojo de maíz, o tengas un pasto ya de 60, 70, 80 días seco y que haces que el ganado lo coma, porque no hay otra cosa. Entonces, en esos casos, la calidad del forraje determina también el resultado que tengamos con el ganado. Okay. Y para resolver esa situación de forrajes de baja calidad, entonces desarrollamos este tipo de suplementos que van a nutrir a las bacterias que están en el rumen y que van a hacer que estén fuertes, que estén sanas para poder aprovechar esa fibra que es de baja calidad y que se vea reflejado en el animal. Ese es el enfoque. Ok, excelente. Y fíjese, doctor, hace un tiempo cuando me tocó ser estudiante, me tocó escuchar por compañeros y un profesor que decían, es que el agrónomo es muy diferente del zootecnista, es que el zootecnista es muy diferente del ingeniero agrónomo, pero ya una vez que llevas todo el proceso de preparación y sales al campo de batalla, que es el campo mismo, te das cuenta de que tienes que tener una integración de conocimientos de todo tipo, desde ser agrónomo, desde ser ecologista, hasta de tema de relaciones de ciencias marinas, hasta incluso pues también el tema de la zootecnia. ¿Cómo ve usted a veces esa rivalidad que se forma entre un agrónomo y un veterinario? ¿Por qué a veces tiende a pasar eso y no vernos como un complemento de decir, pues al final de cuentas, si yo produzco maíz, es un alimento que le van a dar al ganado y que yo como agrónomo tengo que comprometerme a dar un alimento de calidad, un forraje de calidad? ¿Para qué? Porque al final de cuentas somos un ciclo, que cuando yo me como la carne que se produjo de ese cerdo, de esa gallina, de esa vaca, pues al final es un alimento que va a llegar a mí, que va a llegar a mi familia. ¿Cómo podemos mejorar esta relación o cómo entender esta relación de que tenemos que pensar como uno mismo, doctor? Mira, es un problema, durante mucho tiempo la percepción de formación de los profesionales se hizo de manera especializada y sesgada. Es decir, aquel que fuera agrónomo pues, tendría que tener una rivalidad con alguien que era un zootecnista o que era un forestal o que era un médico veterinario. Y es una visión malentendida. Te voy a dar un dato. Hay un científico francés muy importante, él se llama André Boissin. Él descubre las leyes del pastoreo y desarrolla toda una estrategia de pastoreo para incrementar producción de leche. En particular en Francia, donde él desarrolla esta visión, y él tenía una propuesta. Decía, hay que tener una base general para médicos, veterinarios, biólogos y agrónomos. Y de esa manera ya después se pueden ir especializando, pero la base tiene que ser la misma para todos. Y aquí viene una reflexión que nosotros hacemos y que la hago con los estudiantes. Cuando yo les doy la materia de agroecología o de agricultura orgánica, les digo, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué entraron a esta materia y qué están haciendo? Y te voy a decir cuál es la respuesta. ¿Cuál es lo que nos une a todos? Nos une la vida. Tú estás en una ciencia de la vida.
tú trabajas con organismos a nivel de suelo, esos organismos, bacterias, hongos, lombrices, hormigas, lo que tú quieras, tienen vida. Y si un suelo está vivo, está sano, vas a tener plantas sanas. Y las plantas son organismos vivos, eso es vida. Y después pueden comer a los animales, que son entes vivos. Y después nos los vamos a comer nosotros. Y tenemos un organismo viviente mayor que se llama tierra. El organismo viviente más importante y obviamente más grande es la Tierra. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de la vida. Todo lo que deberíamos de hacer sería estar pensando en la vida. Y de esa manera tú tienes un enfoque que te permite entender por qué dejar de utilizar agroquímicos, por qué dejar de utilizar fertilizantes solubles, por qué dejar de utilizar herbicidas, por qué el término herbicida, ¿no? Insecticida, fungicida. Que terminan ¿sí? en muerte al final de cuentas. Es muerte. Terminar con la vida de, si hablamos de herbicida, con todo lo que son herbáceos, si son insectos, pues con todos los insectos que no todos los insectos son malignos. O sea, ¿por qué combatir la vida como lo comenta usted, doctor? Entonces, lo que tú, además, cuando tú te estás nutriendo, recuérdate que Aristóteles decía que tu alimento sea tu medicina. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos alimentos que sean saludables, saludable significa que te van a dar salud, entonces es muy posible que te enfermes. Entonces, tiene que venir que nosotros tenemos que generar conciencia y no solamente es una visión economicista. Yo entiendo a los productores, entiendo a los empresarios y solamente ven la situación de la lana, pero también tienen que pensar que van a tener hijos, que van a tener familia y que hay que darles de comer. Y en la medida que nosotros tengamos alimentos saludables, vamos a tener una sociedad distinta. Y por lo tanto tenemos que meditar que esa es nuestra tarea y que tenemos que pensar y actuar en consecuencia con la vida. Excelente. Sumamente interesante, queridos amigos que nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas. Pues vean, hoy está con nosotros el doctor José Manuel Palma García, en donde estamos debatiendo aquí en Hablemos de Agro sobre la importancia de conocer la agroecología, la importancia de conocer cada uno de los factores, de los segmentos que nos hacen producir alimentos, consumir alimentos y la importancia que debemos de tener en cada uno de los segmentos donde tenemos la injerencia. Los agrónomos, desde el momento en que cómo preparamos la tierra, cómo sembramos, qué fertilizantes metemos, cómo manejamos el cultivo, los pecuarios también, los ganaderos, los silvicultores, en fin. Mencionaba, doctor, un sistema que es el agrosilvopastoril. ¿Por qué hoy más que nunca tenemos que pensar en el sistema agrosilvopastoril como una herramienta para la nutrición de toda esta población que tenemos, doctor? Bueno, yo te hablaba, el término mayor se llama agroforestería. Agroforestería conlleva a 3 sistemas, que los voy a repetir. Uno se llama agrosilvícola. Quiere decir que tú puedes incorporar cultivos agrícolas en un componente forestal, pero también es válido que sean una estrategia de árboles frutales. Entonces, aquí en esta planicie costera me ha tocado ver ejemplos que tienen limón y en medio pusieron chile habanero. Dices, wow. Entonces, no estamos pensando en que le vaya mal al productor. Es decir, es una posibilidad, qué bueno que lo hagan, pero también tú te das cuenta que había cocotero, ponían maíz, ponían sorgo o hay pasto y ponen ganado. Entonces, eso que estoy señalando, mientras sean puros cultivos, entonces estamos hablando de un sistema agrosilvícola. Quiere decir, cuando dije habanero con limón, o cocotero con maíz, o con sorgo, o con algún otro cultivo que puedan poner, o la situación de poner en forma sucesional limón, papaya, limón, que puede ser una estrategia que se ve poco, pero hay ya experiencias importantes. Limón con hortalizas, sandías o melones. Por supuesto, por supuesto. Y entonces la presencia de una combinación de árboles que pueden ser forestales, maderables o frutales con cultivos agrícolas le llamamos
agrosilvícola, un Agrosilvícola. sistema agrosilvícola. Luego tenemos los sistemas silvopastoriles. Hace un momento yo decía que los árboles forrajeros son una herramienta para la época de sequía. Entonces, si combinamos pastos, los árboles forrajeros y el ganado, estamos hablando de un sistema silvopastoril. Silvopastoril. Y esto se vuelve muy importante porque tenemos una deforestación muy alta. Entonces, de repente la gente tumba, pone aguacates, hay pasto y en lugar de poner el ganado, no, ahí están echando el herbicida o viendo cómo lo hacen. No, pues están perdiendo, es un problema de mentalidad. Allí hay volumen de forraje que en la medida que vaya creciendo, entonces la gente dice, no, pero es que me va a dañar el aguacate, vamos a pensar que sea el objetivo. Mi cultivo de interés. Mi cultivo, sí, pero tu cultivo de interés va a tardar en producir, Así no te es. lo va a dar que lo pones y ya te dio los aguacates, eso no se da. Sí, Entonces sí. tú tienes un proceso sucesional de manejo de los cultivos, en donde allí juega un papel importante la ganadería. Es lo mismo que pasó con Sembrando Vida. Sembrando Vida con los pequeños productores, 2,5 hectáreas, le dicen pongan forestales y pongan frutales. Sí, pero salen hierbas, herbáceas que no quieren o salen pasto, pero por reglas de operación no ponen ganado. No, espérate, en la naturaleza no es así. Entonces, por un lado, aquellos grandes empresarios que dicen, no, mi cultivo de interés es el aguacate y no utilizo lo que haya, y por otro lado, los pequeños basados en reglas de operación tampoco lo utilizan. Eso no funciona. Sí, no. Tenemos que ser reflexivos y allí es donde la visión del agroecosistema es importante. La visión de integración, la visión de complementariedad y tecnología es muy fácil. Es el uso del cerco eléctrico, le enseñas al ganado y no te toca los árboles. Listo, ya lo resolviste. Entonces, habría que meditar. Entonces, estamos hablando de un sistema que pone árboles forrajeros, pasto y ganado. Es un sistema silvopastoril. Pero si le agregamos este último ejemplo, el aguacate, no es un árbol forrajero, pero está el pasto y está el ganado, ese es un sistema agrosilvopastoril. Y si además le agregas los árboles forrajeros, pues entonces se complementa con más cultivos que pueden ser alimento para el ganado o no. Dentro de los sistemas silvopastoriles, la presencia de cercos vivos es espectacular. Lo hemos dejado de utilizar. De repente, date cuenta ¿cuántos ranchos tienen cercos vivos? Muy pocos. Y de repente te dicen, no, porque llega el mal ojo y esa es una plaga y es un lío. Pues depende cómo lo manejes. Sí. Porque entonces tú puedes poner cercos vivos, un árbol que sea leguminoso, rico en nitrógeno, que te está fijando, que está allí, que no le estás atendiendo, puedes cosecharlo y desarrollar un fermento de árboles forrajeros que puedes aplicar a tu cultivo. O que luego te dicen, oh, es que ese llama mucho al triz, llama mucho a tal plaga y no, prefiero 1000 veces no tener nada o poner plástico con pegamento en vez de tener un árbol forrajero. Porque es no entender la naturaleza. Sí. Si no entiendes la naturaleza, mira, por ejemplo, hay un trabajo hermosísimo que la gente hizo en Apatzingán en relación a los trips, limón y trips. ¿Qué dijeron? Vamos a aplicar los insecticidas para controlar el trips. Y luego, en otro tratamiento, lo que hicieron fue dejar cobertura. Y al dejar cobertura, la maleza decían, a una altura. Sí, las herbáceas a cierta altura. Y entonces decían, no, pues, ¿cuál va a funcionar? Pues aquel que le va a echar el insecticida. ¿Cuál fue el resultado final? Cuando analizaron la población del trips, la población estaba baja. Pero el daño en el fruto era, ya lo conoces, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se pone? Rasgaduras completamente que el fruto no... Y entonces no vale. Sí. El jugo está presente, pero la presencia no te permite venderlo bien. Y el mercado te compra estética. Y ese es el problema. Así es. Entonces allí tenemos un problema de percepción. Ok, ¿qué sucedió en el tratamiento en donde dejaron la cobertura? El insecto plaga se enfocó más en estar en la maleza de cobertura que en el fruto. Pero también se incrementan los insectos que son benéficos. Y entonces hay una relación ecológica. ¿Y qué crees que pasó? Había más trips, pero la fruta no estaba dañada. Y por lo tanto ya tenemos un resultado concreto, específico. Sí, que al final, como dice el limonero, yo vendo el fruto del limón, no vendo la hoja de limón para té. Me interesa que la fruta esté sana, esté limpia, esté estética y tenga buena cantidad de jugo.
Entonces, allí te das cuenta que son aspectos que tienen una relación, porque estás hablando de relaciones ecológicas que de repente se nos olvida. Y que si nosotros conociéramos más esas relaciones ecológicas, entenderíamos por qué debe de haber otros cultivos. Sí. Te voy a poner otro ejemplo. Dime cuántos lugares conoces que pongan plantas aromáticas y medicinales en las huertas. ¿Y para qué te servirían? Porque eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Para qué poner una planta que aparentemente a mí no me va a dar un beneficio? Sin embargo, muchas de estas plantas son repelentes naturales. Sí. Algunos de ellos controlan nemátodos. El cempasúchil, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no vemos que además tendríamos que cambiar nuestra visión? Sí. Porque no todo lo tendríamos que cosechar, lo tendríamos que renovar, lo tendríamos que combinar, lo tendríamos que ver con otros ojos. Sí. Y eso es lo que tendríamos que estar trabajando, relaciones que favorezcan la vida. Sí. Entonces, la agroecología, la agroforestería, la agricultura orgánica, lo que está fomentando es la vida. Y estas integraciones, estas interacciones se buscan porque entonces entiendes lo que tienes alrededor y tratas de encontrarle un enfoque diferente. Sí, y fíjese, doctor, cuánta asertividad hay en todo esto que comenta, que también muchas veces se piensa o tenemos la creencia de, voy a aplicar un herbicida porque solamente me va a quemar la maleza a donde la estoy aplicando, pero no entendemos que el suelo es una microflora y microfauna grandísima, que todo lo que aplicamos al suelo también repercute, y la sanidad del suelo no depende nada más de cuánto abono da, sino de cuánta cantidad de microorganismos, tanto buenos y malos, que están en armonía, que hay vida ahí, podamos nosotros aprovecharlos a favor de lo que vamos a estar viendo de manera superficial, porque abajo en el suelo no podemos ver qué microorganismos tenemos, cuánto es la cantidad de uno de otro, pero sabemos que ahí están. Y al momento de que nosotros vemos el cultivo, ya sabemos cuántas toneladas vamos a estimar cosechar o cuáles son plantas de importancia para nosotros, porque hay malezas importantes también que podemos tener nosotros en nuestro sistema de producción. Y eso me hace mucho sentido, doctor, y digo, hoy por hoy creo que ha hecho falta mucho el énfasis de cuidar todos los aspectos que hay en la producción, desde lo que no vemos debajo del suelo, lo que está a raíz del suelo y lo que está en la parte superior. ¿Por qué? Porque también hay muchos insectos benéficos que estamos acabando con ellos y que nos ayudarían bastante a controlar las plagas que hoy en día con ingredientes químicos no lo estamos logrando, como el trips, como la diaforina, como la mosquita blanca, que hoy por hoy dice, me hacía esa pregunta de cuántos lugares conozco donde tengan flores aromáticas. No. Bueno, y entonces si tenemos estas flores que en un momento dado nos van a servir de repelentes, además de que se puede ver estéticamente bonito el campo, nosotros podemos ir generando nuestros propios insecticidas naturales. Sí. Pero no que los vayas a cosechar, transformar y aplicar, no, que tú crees un ambiente. Ahí está el reto, esa es una visión agroecológica, en donde entiendes las interacciones y te retas a hacerlo. Por ejemplo, yo con los estudiantes ahorita que estoy en agricultura orgánica, ese es nuestro reto. Sí. ¿Cómo romper la idea del monocultivo? ¿Cómo desarrollar estrategias sucesionales? ¿Cómo desarrollar coberturas? Y claro, no te creas que es también ensayo-error. La ciencia también, vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Te voy a poner un ejemplo. En una época, seguramente aquí en el valle, en esta área costera, pues trabajamos dimos una consultoría y propusimos utilizar camote como cobertura. Uh-huh. Y el camote genera una cobertura y extraordinaria. Tengo que reconocer que en la forma en que lo planteé me falló. Había una discusión de qué distancia, pero era un proceso de investigación que afortunadamente el productor aceptó. Que era ¿Fue en un cultivo comercial? Comercial. ¿Papayo? Con una empresa, con limón. ¿No? En limón. En papayo se puede poner cacahuate y te genera una cobertura. Sí. En limón pusimos también cacahuate y te genera una cobertura. Y cambia el enfoque, porque no cosechas el cacahuate. En la medida que va pasando el cultivo no se muere, sino el cacahuate, en lugar de que lo coseches, se queda y se va transformando en materia orgánica. Cuando tú ves un cultivo de camote que no has cosechado y ves, si tú evaluaras al inicio al final, después de unos años, la transformación de la materia orgánica en el suelo, es espectacular. Sí. Tú ves una condición totalmente diferente. Ya no tendrías que estar aplicando ácidos húmicos y fúlbicos en gran cantidad. Bueno, ese es el negocio. Ese es el negocio. Todo el mundo ve la tecnología para ver qué aplico y a quién le vendo. Está bien.
Pero, lo que pero hoy en día el agricultor cuida mucho pesos y centavos. Pero lo que estoy diciendo es que hay tecnologías que se pueden desarrollar a nivel del rancho y que lo que necesitamos es cambiar la mentalidad de nuestros estudiantes y de nuestros productores y ver el tamaño del enfoque. Es decir, no es lo mismo tener un pedacito de tierra, tener 1 hectárea, tener 10 hectáreas, 1000 hectáreas. Sí. No, eso cambia. Así Pero es. ese es un principio de visión y de aplicación. Tú lo haces de lo pequeño a lo general, que es una inducción, o de lo general a lo particular, que es una deducción. Es un principio básico. ¿De qué vas a hacer? Oye, pues si tienes 1000 hectáreas necesitas una inversión mayor, Sí, así necesitas es. un equipo diferente. Pero de todos modos es un problema de mentalidad. Porque de repente si decimos que producimos orgánico y de repente hay cosas que no pasan así, Sí. y entonces tendríamos que meditar qué estamos haciendo. Y sobre todo yo quiero retomar la idea de la vida. Nosotros tenemos que seguir pensando que tenemos que promocionar y cuidar la vida. Sí. Tú estás en el rancho, ahorita hablamos, fíjate, tienes arbences, ¿cierto? Sí. ¿Qué haces? Herbicida, ¿no? O cuando te vaya bien, con chapeadora, pero es costoso, entonces ya como que no quieres, o con el tractor. Oyes, todas esas plantas las puedes juntar y desarrollar estrategias de retornarle en nutrientes. Sí. Porque ahorita me preguntabas la diferencia entre un forraje viejo, maduro, y uno tierno. Pues los tiernos tienen una cantidad de nutrientes solubles que los puedes retornar. Caracterizas que tienen y los puedes aplicar a tus cultivos. Y entonces tú tuvieras un ahorro de bajo costo Sí. por utilizar lo que está allí. Oye, si están allí, quiere decir que tienen una habilidad de estar presentes en ese sitio, en tu tierra, en tu rancho. ¿Por qué no los aprovechamos? Y así como eso, los árboles también. Es decir, hay otras herramientas que tendríamos que meditar y abrir la mente para entender que se pueden desarrollar tecnologías de bajo costo. Excelente. Doctor, y ahorita usted menciona mucho el trabajo que hace con los estudiantes. Yo ya voy para 6 años de egresado, doctor. Y no es a manera de evidencia ni nada, pero sí me gustaría su opinión de cómo ve usted la mentalidad que traen hoy por hoy los estudiantes, y no nomás de agronomía, cómo percibe estas nuevas generaciones, hablando de esto que está mencionando usted, de estar en pro de la vida, estar cuidando la vida, que los ciclos de la vida. ¿Cómo está viendo esta nueva generación, doctor? Yo creo que vivimos en un momento espectacular. O sea, nosotros tenemos la fortuna de estar en momentos en que si realmente los jóvenes se quieren acercar al conocimiento, hacer cosas innovadoras, transformar, yo creo que la universidad es un nicho que es un área espectacular para hacer cosas. ¿De qué depende? De cada uno. Exacto. Es decir, la universidad les da espacios, herramientas, posibilidades, porque no solamente es lo que se haga aquí, hay vínculos con instituciones nacionales, internacionales. Y la otra, yo decía, ¿por qué vivimos en un momento espectacular? Porque tú puedes tomar tu celular. Tú no ves a ningún muchacho que no tenga un celular. ¿No? Y allí tienes el conocimiento. Cuando yo estudié, para poder revisar artículos científicos, primero tenía que utilizar algo que se llama abstracts. Eran unos libros, un mamotreto así, que tú tenías que ir buscando el tema, tenías que seleccionar el tema, revisar un pequeño resumen, y si ese resumen te ayudaba, bueno, irte a la revista y luego saber si en la universidad teníamos la revista, porque no se tenía que pagar las colecciones y las colecciones eran caras. Costaban mucho, entonces no tenías el artículo a la mano. Después se dio la posibilidad de que se pudieran enviar y que de manera gratuita algún científico decía, sí, yo te envío, y ahí te llegaba a los meses el artículo completo, pero era diferente. Ahora tú tomas el celular, te pones a buscar en bases de datos científicas, quieres estudiar tal tema, agroecología, interacciones, insectos, y es cuestión que tú sepas utilizar estas herramientas. Pero tiene que nacer de ti. Tienes que estar claro en qué es lo que quieres hacer. Y mientras más pronto te decidas hacerlo, más rápido te va a permitir acercarte al conocimiento. Y la otra situación, tienes que tener la habilidad, y esa es parte de la reflexión con los muchachos, es que tienes que tener una visión puntual, pero también una reflexión que sea sistémica y holística. Eso todavía se vuelve interesante, porque si no, tú te vuelves muy experto, muy experto, y esa es una decisión personal. Puedes ser el experto más grande de lo que tú quieras, sí, pero no conoces el contexto,
Entonces uno tiene que saber en qué contexto lo vas a desarrollar, para qué lo vas a desarrollar, qué sentido tiene. Esa es mi interpretación. Y entonces con los estudiantes, pues es lo que les tratamos de decir, depende de ellos, no depende de nosotros. Así como nosotros fuimos estudiantes y nos acercamos o desarrollamos estrategias para poder llegar al conocimiento, ahora ellos tienen que entender que tienen que desarrollar sus propios, deben tener su propia motivación. Así es. Y por lo tanto, ellos, lo que nosotros hacemos, fíjate, es una teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento dice que el estudiante tiene que tener su motivación. ¿Sí? Y que nosotros, tanto las bibliotecas, el internet que ahorita te estoy señalando, los profesores, los libros, van a ser, los tutores van a ser la base orientadora de la acción. Y por lo tanto, esa motivación que tiene el estudiante la tiene que llevar a lo que quiera. Quiere estudiar agronomía, quiere dedicarse a algún cultivo en especial, ir desarrollando todo ese proceso. ¿Y qué crees? Sí funciona. Porque después eso que tú vas viendo que es un conocimiento externo, se vuelve interno. Tú ves algo, dices, no conozco, leo, empiezo a leer, empiezo a ver. Eso se llama un conocimiento que se vuelve interno. Tiene que haber una traducción mental para que se vuelva interno, externo. Y cuando tú ya hablas de un término en particular, de algo, se vuelve conocimiento. Mientras es un montón de cosas que De tienes ideas en allí la cabeza. que no sabes cómo están integradas. Sí. Y entonces es parte de esa visión. Entonces, para mí, en la pregunta que me haces, es muy importante saber que el estudiante tiene su motivación. Sí. Que si el lugar donde quiere estar, agronomía, veterinaria, biología, y que entienda todos estos principios para ir aproximándose y que sea de tiempo completo. Porque de repente muchas veces el ser estudiante y estudiante de tiempo completo no significa que estás todo el tiempo con la lectura, ¿no? Hay ocasiones que tú lees y estás echando a andar tu cerebro, estás pensando, estás relacionando, estás imaginando, estás proponiendo y se vuelve un hábito. Sí. Y ese hábito es una disciplina y eso te lleva a que donde estés puedas participar, puedas cambiar, puedas proponer. Entonces siempre en ese sentido es la reflexión. Sí, y fíjese, doctor, que también algo que es muy a mi punto de vista, casi siempre pensábamos los compañeros con los que me tocó estudiar, que decíamos, es que la universidad me tiene que dar todo el conocimiento, la universidad es la responsable de que si yo voy a ser bueno afuera, es por responsabilidad de cómo me enseñaron los profesores, las personas de la biblioteca, las personas del laboratorio, y casi nunca te decías, no, el responsable soy yo. Una vez que ya sales, estás en la parte de egresado y que ya te toca aplicar los conocimientos, y dices, no, el conocimiento o la oportunidad de aprender, ahí estuvo. Yo fui el que no la buscó. Y lo comento por lo que estábamos platicando tras de cámaras, que decía, oye, si tú tuvieras la oportunidad de regresar a la escuela, ¿qué harías? ¿No extrañas? Sí, ¿yo qué hubiera hecho? Haberme metido a más clases, poder haber adelantado materias, poder haber entrado a otros laboratorios. ¿Por qué? Porque hoy en día que me toca estar viviendo esta situación de lo cambiante que es la agricultura y cómo tenemos que englobar otros segmentos, otros factores para la producción de alimentos, yo diría, me siento verde todavía, me siento que todavía tengo mucho que aprender y el tiempo no te espera, el tiempo pasa y pasa y pasa y tú tienes que estar buscando ese conocimiento. Doctor. Déjame, quiero completar tu idea, Sí. porque quiero que no se me vaya un concepto que les quiero transmitir. Algo que me dijo una vez mi maestro, me dijo, José Manuel, lo que te vas a dar cuenta a través del tiempo es que los mejores profesionales son autodidactas. Por lo tanto, los mejores estudiantes son autodidactas. Si hay una sugerencia para los chavos, hay que ser autodidacta. Entonces, también cuando ya eres profesional, uno tiene que hacer lectura de los problemas que tienes y ser autodidacta. Sí. Buscar. Entonces, en este sentido que tenías de si regresas a la escuela, más bien las sugerencias. Ahora que estás en la parte profesional, continúa siendo autodidacta. Tenemos que hacer una sugerencia para toda nuestra población. Hay que leer bien para interpretar bien. Y las sugerencias necesitamos leer. Y somos un pueblo que lee poco. Entonces, si de repente tú te das cuenta que tendríamos que revisar estos aspectos, la lectura. Y una lectura crítica, para que de esa manera seas autodidacta y avances con el conocimiento. Sí. Y entonces tú estás esperando que te den, no, tú vas a ir a buscar. Y si no es aquí, puede ser en cualquier lugar.
Entonces te puedes acercar a esa situación y esa es una manera de acercarse al conocimiento. Perdón por la interrupción. No, muy válido y qué bueno. Era en parte esa, ya llegando a la parte final de esta entrevista tan enriquecedora con usted, doctor, y la pregunta que le iba a hacer es, usted como profesor de tiempo completo, como investigador, como consultor, asesor, ¿qué consejo es el que le daría a los estudiantes y también a los egresados que tienen la oportunidad de dialogar con ellos, de decir, pues lo sigo viendo ahí o estamos en contacto en redes? ¿Qué consejo es el que usted daría, aparte de decir, bueno, ahorita ya aconsejó a los estudiantes, a los egresados, qué consejo nos daría, Es muy doctor? sencillo el consejo, ¿eh? Y es una reflexión que a través del tiempo me di cuenta. Yo siempre les digo a los muchachos, ahorita me da mucho gusto, un saludo para Osvaldo porque él está trabajando muy bien, Saludos. el ingeniero Sí, Osvaldo Osvaldo Andrade. Andrade, él me preguntaba algunas cosas y un consejo que siempre les doy porque yo lo reflexioné a través de todo este tiempo que he estado en la vida profesional y es generen una estrategia de demanda. No se queden en la oferta. Quien vende algo siempre está ofreciendo. Si ustedes van y piden trabajo, le están ofreciendo sus servicios. Sí, Pero si ustedes generan una estrategia de demanda, los van a buscar. Entonces, de repente, este celular no suena, pero cuando suena es porque alguien tiene necesidad de algo. sí. Y esa es una demanda. Oigan, doctor, fíjese que tengo este problema. Esa es una demanda. Entonces, si ustedes generan estrategias en donde les demanden, ya sea sus productos, sus innovaciones, su conocimiento, lo que Tiempo. hayan generado, su tiempo, entonces vamos a estar en un enfoque diferente. Vamos a pensar en una generación reciente, 80 estudiantes, 90 estudiantes, y todos vamos a pensar que aprendieron lo mismo, están en un mercado de oferta. Sí. Entonces no han generado su demanda. Entonces tienen que identificar qué quieren hacer y mientras más rápido lo identifiquen, se van a dar cuenta que pueden generar una estrategia de demanda. Excelente. Pues bueno, queridos amigos de Hablemos de Agro, pues hoy estuvo con nosotros el doctor José Manuel Palma, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Esperamos que este episodio haya sido muy enriquecedor. Todavía nos falta un par de preguntas para el doctor antes de despedirnos, pero lo invitamos a que si le gustó mucho este capítulo, este episodio, por favor, compártalo, dele like, etiquete a más personas que usted considere que esta información tan valiosa que nos ha dado el doctor, si le puede servir a sus amigos, a sus hijos, a sus sobrinos que están decidiendo qué quieren estudiar o están estudiando alguna carrera afín a la producción de alimentos, ya sea agronomía, veterinaria o cualquier carrera, pues bueno, hoy estuvimos tocando temas muy importantes. Por favor, ayúdenos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y ayúdenos a crecer esta comunidad de Hablemos de Agro, un podcast en el cual pues hablamos de temas de agricultura, de ganadería, de cuestiones pecuarias, que tenemos muy en claro lo que nos hace falta como sociedad, qué queremos lograr y sobre todo, dónde está ahorita la agricultura, dónde está la ganadería, la producción y a dónde va a llegar, cuál es el futuro. Doctor, dos preguntas más antes de despedirnos. La primera, para usted, ¿qué sensación le deja haber estado en este lugar que es Hablemos de Agro? ¿Qué sensación le da? ¿Con qué se queda? Y la segunda es pregunta obligatoria para los que han estado aquí con nosotros. En sus palabras, ¿cómo definiría la palabra agro? Esas dos preguntas cerramos. Bueno, más que nada, creo que estos espacios son valiosos. Creo que la propia tecnología nos da posibilidad de, en una visión más horizontal, poder acercar a la gente al conocimiento. Entonces, para mí siempre estar en televisión o en radio, hablando en público, hablando con muchos productores, siempre es una responsabilidad. Es decir, lo que hablamos lo decimos con responsabilidad. Sí. Y también con el deseo de que ojalá y logremos que se logre una reflexión, que haya una introspección y se logre una reflexión que sea importante. Y la última pregunta, pues para mí lo resumo en vida. Cada vez para mí es más importante pensar que lo que hagamos esté enfocado hacia
generar, mantener, producir vida. Preservar la vida. Sí. Excelente. Pues bueno, amigos, eso fue todo el día de hoy en este episodio de Hablemos de Agro. Estamos muy agradecidos con el doctor José Manuel Palma. Por favor, denle like a este video, compártalo muchísimo, recomiéndenos a todos sus amigos. Gracias por haber sido parte de este episodio. Doctor, muchas gracias. Hablemos de Agro es su casa. Esperemos que no sea la primera y única vez que usted pueda venir, sino que cada vez que pueda usted o guste externar un conocimiento a la comunidad de agrónomos, de toda la comunidad que pertenece a Hablemos de Agro, esta es su casa, siéntese con la confianza. A sus estudiantes también, si quisiera invitarlos a este espacio, están totalmente bienvenidos, son aceptados. Este espacio es para divulgar el conocimiento, porque todo aquello que se genera y no se comparte, pues no sirve de nada. Hay que compartirlo. No, muchas gracias. Y desde la universidad un saludo. Gracias. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la Universidad de Colima y seguramente va a haber oportunidad de compartirles algunas de las investigaciones que estamos haciendo. Tenemos el reto de estar trabajando para controlar Diaforina citri, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, propuestas que se pueden desarrollar. Estamos con la idea de desarrollar algún bioherbicida, que también es un reto, y ojalá y en breve pudiéramos tener los resultados y compartirlos. Y creo que también pues un trabajo que mencionando, gracias Osvaldo por habernos hecho posible que el doctor aquí esté con nosotros. Sé que está trabajando en un tema muy, muy valioso y muy importante en el cultivo de banano, que ojalá después podamos contar con Osvaldo y con usted aquí en la presencia y poder platicar los resultados de ese trabajo muy interesante que llevamos de la mano. Muchas gracias por la invitación. No, hasta la próxima. Pues bueno, hasta la próxima. Chao.